Vamos a iniciar las prácticas. Hoy empezamos ya con las prácticas, pero mañana sedimentamos la práctica de todo el examen neurológico y la semana que viene el examen. ¿Ok? El viernes. Viernes es un buen día de examen. A no ser que quieran jueves. No es lo mejor. No es el 25. Profe, el 25 no hay clase. Ah, El 24 tampoco hay clase. Y el 23 es el examen de fármaco. Porque el 24 es feriado, el 25 lo dieron por las elecciones, el 28 tampoco hay clases por las ¿A elecciones. qué le gusta entonces el examen el próximo lunes? Ustedes tienen más tiempo para sufrir. Ok. El miércoles. La semana que viene terminamos neuro hoy. Hoy terminamos neuro. La semana que viene continuamos las prácticas. Vemos el seminario. El viernes sí se puede ver el seminario. Sí. Este viernes el seminario. La semana que viene continuamos practicando en el servicio, en los pisos. Pasamos revistas, escuchamos las enfermedades actuales para que no tengan tanta presión. El 23 tienen fármaco. Sí, el operativo Entonces tratamos de que las actividades de semiología sean cortas, porque igualito van a venir para patología. Entonces vienen para patología, discutimos algo de semiología y se van a estudiar fármacos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? El miércoles. No hay pato. Y el lunes 28. lunes 28. No hay clase tampoco. ¿Por qué? Porque extendieron la fecha de las elecciones. Era 25 y 28. Las fechas- 25 y 28 no hay clase por las elecciones. Ah. El 24 es feriado. Entonces el 29. El de 29. julio. Ok. Martes el 29 de julio y terminamos la materia. La materia. O sea, terminamos vacaciones. La materia, profe, no. Que no se pase. Martes el examen de semiología, el primer parcial. Yo eso lo corrijo esa misma semana. Si se quieren reunir. El 31 para yo darle las notas del primer parcial de patología y del primer parcial de semiología. Nos podemos reunir, no hay ningún problema. Y el primer tercio de la materia lo damos por terminado, antes de vacaciones. Wow. Hagan su verano si quieren ser verano, que quieren descansar, tienen todo su derecho a descansar. Y en septiembre, ya de septiembre a diciembre, terminamos el resto de la materia. Lo que queda para el año que viene es pura práctica en los diferenciales. Wow. Van a ser médicos, no abrirse los dedos. Qué miedo. Gay panic. Muy bien. Hoy vamos a ver motricidad, reflejos miotáticos, maniobra de rigidez de nuca, Rigidez de nuca, eso es lo que me faltaba. Eso era lo que me faltaba. marcha y pruebas cerebrosas. De motricidad hemos hablado bastante. ¿Me prestan un Bastante. boli? Recordando que los dos grandes síndromes de motricidad es el síndrome de neurona motora superior y neurona motora inferior. Que cuando el paciente, el motivo de consulta que nos orienta a un problema de motricidad es déficit motor. El término debilidad, repito, el término debilidad está relacionado a déficit motor, no a estar cansado. Estar cansado quiere decir astenia, cansancio se puede colocar sin ningún problema. Cuando un paciente tiene déficit motor desde el punto de vista neuroanatómico,
lo podemos discriminar en síndrome de neurona motora superior y neurona motora inferior, cuando está relacionado con el sistema nervioso. ¿Entendido? Síndrome de neurona motora superior, además de debilidad, el paciente va a tener fenómenos de hiperreflexia, de hipertonía tipo espasticidad y el fenómeno de Babinski. ¿Ok? ¿Y qué nos orienta eso desde el punto de vista neuroanatómico? Que la lesión puede estar en corteza cerebral, en tallo cerebral y en cordón espinal. Nada más. Y además de eso, que está contralateral. Está contralateral. Porque la vía piramidal, es decir, el haz córtico espinal, se decusa en el agujero mágico o al nivel del agujero. Si el paciente tiene debilidad, pero en vez de tener hipertonía, tiene hipotonía, areflexia y no tiene Babinski, decimos que el paciente tiene un síndrome de neurona motora inferior. Y eso quiere decir que la lesión está en el nervio periférico. Si no tiene que. Pero hay regiones anatómicas que pueden estar afectadas, que dan déficit motor que no tienen que ver con el sistema nervioso, que es el músculo. Es decir, las miopatías pueden generar déficit motor. Y ya vamos a ver las características de la miopatía. Entonces, ¿cómo hacemos la discriminación semiológica para identificar dónde está el problema? Es decir, ubicar la lesión. Tenemos que estimar ciertos parámetros de la motricidad. Primero, cuando el paciente tiene déficit motor, estimar la topografía del déficit. Es decir, ¿qué región del cuerpo tiene déficit motor? Si el paciente tiene déficit motor en un hemicuerpo, eso se va a denominar hemiparesia o hemiplegia. Hemiparesia es cuando el paciente tiene debilidad muscular, pero puede generar algún grado de movimiento. ¿Entendido? Y hemiplegia es cuando no puede generar absolutamente ningún movimiento. Doctor, ahí no se utiliza la escala de Daniels para fuerza. Estamos hablando de la topografía, no del grado. Ya vamos para allá. Topografía. Entonces, cuando hay un hemicuerpo con debilidad, se denomina hemiparesia. Cuando el paciente tiene debilidad, por ejemplo, en mover los miembros inferiores, se denomina paraparesia, y si no mueve nada, paraplegia. Si no puede mover ninguno de los 4 miembros, se denomina cuadriplegia. Y si no puede mover los brazos y si las piernas, ¿cómo se denomina? Parestesia. No, sí, descubrió el nombre, yo creo. O sea, yo sé que monoparesia es un solo miembro. Monoparesia es un solo miembro, monoparesia O braquial. sea, un solo brazo. Claro. Y los dos ¿Es brazos. parestesia, profe? ¿Parestesia? Parestesia es que no siento. Ah, no. Ya vimos ese tema la semana Profe, pasada. yo investigué eso y no puede haber paraparesia de miembro superior. Se denomina O sea, solamente- paresia bibraquial, lo que llaman síndrome del hombre en tonel. Y es un síndrome paraneoplásico, pero se denomina topográficamente paresia bibraquial. Entonces, determinar si el paciente tiene hemiparesia, izquierda o derecha, paraparesia, cuadriparesia o paresia bibraquial o monoparesia. El paciente puede tener también déficit de 3 miembros y uno está perfectamente bien. Eso se denomina triparesia. ¿Ok? Es el primer paso en el entendimiento, discriminación, análisis del paciente con déficit motor. Topográficamente, ¿dónde está la lesión? Topográficamente, ¿dónde tiene la debilidad? Esto es muy importante porque la debilidad puede ser expresada por el paciente de diferentes formas.
doctor, se me durmieron los brazos. Que el paciente dice, dormir los brazos, no puede entender como no lo siente, pero lo que quiere decir que no lo mueve. O sea que Entonces, podríamos confundir pareja con pareja. nos podemos confundir nosotros y ellos están confundidos. Que lo mismo. Podría, o Sí, sea, claro, discriminar totalmente, pareja. totalmente. A mí me ha pasado al revés que el paciente ha dicho esto y resulta que lo que siente es el hormigueo, una sensación de Doctor, mi papá no tiene fuerza en los brazos. Denle la mano, señor. Y tiene fuerza, lo que pasa es que no lo puede mover adecuadamente. Entonces una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El paciente puede tener dificultad para la movilidad, pero eso no tiene que ser apuro como consecuencia de déficit motor. Puede ser consecuencia, por ejemplo, del tono muscular. Pero antes del tono, como dice Moisés, tenemos que estimar el grado de debilidad. Ya después que se estime cuál miembro o cuáles miembros o qué segmento del cuerpo no puede mover bien el paciente, tenemos que estimar el grado de debilidad. El grado de debilidad, como el grado de disminución de la agudeza visual, se divide en 5. 5 se refiere a la fuerza muscular normal. 0 indica plejía. Repito, 5, fuerza muscular normal. Fuerza muscular normal. Y 0, plejía. Ausencia total de movimiento. Del 1 al 4 hay 2 parámetros de evaluación que tenemos que estimar. Es la gravedad y la resistencia. Entonces, ¿cómo sería el grado 1? ¿Cómo sería el grado 1? Tiene que mover algo, porque si no mueve nada es 0. Grado 1 no vence la resistencia ni vence la gravedad. Pero es que ni lo intenta. Pero si una Eso no sería plejía. hay una contracción. No tiene que ver nada, ninguna cosa. Simplemente intenta el movimiento de lateralización. Movimiento de lateralización. Mueve el brazo, intenta. No hay plejía, pero no hay. Exacto, o sea, hay movimiento, hay un intento de movimiento. Hay un intento de movimiento, pero es que no intenta ni siquiera. ¿Cómo sabemos que el paciente vence la gravedad? Cuando lo puede mantener. Vamos a suponer. ¿Ah? Pues levante la mano. A ver. Para que contesten. ¿Cómo saben? O sea, repito la pregunta. ¿Cómo saben que el paciente vence la gravedad? Pero depende de la gravedad cómo. Vamos a suponer, usted me dice, señor, levante los brazos. ¿Por qué? No se puede mantener. A ver. Y ahora. Pero eso no sería resistencia. Resistencia. ¿Qué da resistencia? Claro que no. Son 10 segundos. 10 segundos. El tiempo. Entonces cuando el paciente intenta vencer la gravedad, pero no lo sostiene más de 10 segundos, estamos entre 1 y 2. ¿Cuándo sabemos que está en 3? Cuando vence la gravedad. El parámetro 3. No nos volvamos locos con el 1 y con el 2. El 3 es el importante. Que vence la gravedad. Es decir, sube los brazos y cuentan hasta 10 lentamente. No 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. Cuentan hasta 10 lentamente, puede ser 10 segundos, no hay ningún problema. La escala de gravedad del ictus indica que
gravedad se vence en 15 segundos, pero 10 segundos es lo que semiológicamente tiene establecido. Cuentan hasta 10 y si mantienen 10 segundos los miembros elevados, quiere decir que el grado de la fuerza muscular es 3. Ya después que vence la gravedad, expresamos fuerza sobre ese miembro. Y si puede ir contralateral y lo aguanta, decimos que está en 4. Pero no está normal. 4, vence resistencia, vence la gravedad, intenta vencer la resistencia, pero no está normal. Hasta el grado 5, que es fuerza muscular normal. Por eso en la historia de neurología va a haber a veces 4.5, porque quiere decir que intenta vencer, pero no está normal. Hay algunas maniobras adicionales para identificar lo genuino de la debilidad o lo fino de la debilidad. ¿Cuáles son estas maniobras? Para identificar si el paciente tiene 4 o 5, le podemos ordenar que ponga los brazos adelante, ponga los brazos hacia adelante y le decimos al paciente que cierre los ojos. Abran los ojos ahora. ¿Qué pasa con el paciente que tiene debilidad? Empieza a caer el miembro. Porque los ojos son las grandes muletas del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con los ojos? Si el paciente ve que está cayendo, lo sube. ¿Entendido? Esa maniobra se llama maniobra de Mingasini. Mingasini. En los miembros inferiores hay una maniobra similar que se denomina maniobra de Barré. ¿En qué consiste? Se le indica al paciente que esté en el cúbito prono, es decir, boca abajo, y se coloca la pierna a 90 grados con el muslo. Y el paciente tiene que mantenerlo a 90 grados. Si el paciente balancea el miembro, quiere decir que tiene debilidad. Sería 4/5. Otra pista en el grado de fuerza muscular. Un paciente con 3/5 no puede levantarse. ¿Entendido? Entonces, si tienen la duda de los miembros inferiores, ¿será que tiene 3? ¿Será que tiene 4? Señor, ¿se puede parar? Señora, ¿se puede parar? Si no se puede levantar, es 3. Si se levanta, es 4. ¿Entendido? La maniobra de miembros inferiores se denomina maniobra de Barré. Muy bien, Barra. Se coloca al paciente de cúbito prono, es decir, boca abajo, y se colocan las piernas a 90 grados con respecto al muslo. Ahorita lo hacemos aquí. Bueno, en esa necesita que habrá Leonardo, se lo ponemos ahí. Dime, hijita. Profe, hay que ir describiendo, por ejemplo, miembros superiores, miembros inferiores, Si es necesario, sí. Si es necesario, sí. Y ahorita voy a explicar cómo sería la descripción adecuada. Vale. Cuando la doctora Isabel está explicando la presión de la motora, ella mencionó una que se supone que fue la de Stuart Holmes, que es la de la mano. Eso es cerebro. Eso es cerebro. Eso es cerebro. Pero también se realiza. No. Aquí en motricidad no, en cerebelo, que la vamos a ver hoy también. Aquí podría ser tipo al paciente que levante los brazos y funcione de poco. Sí, ese es el precio pierdo la idea y se me olvida la tercera maniobra. La tercera maniobra, que es importante que conozcan, se denomina maniobra de Huber. La maniobra de Huber es una maniobra que se utiliza para verificar si el déficit motor es genuino. Como les he venido diciendo desde que nos conocemos, más del 80% de los pacientes neurológicos son psiquiátricos. Y un paciente puede decir, no puedo mover los brazos, y no sabemos si es verdad o es mentira. Si él no lo quiere mover, no lo mueve. Entonces, ¿en qué consiste la maniobra de Huber? En identificar la sincinesia.
¿Qué es una sincinencia? Son movimientos asociados. Es decir, por ejemplo, para yo subir el brazo derecho tengo que bajar el izquierdo. Y al revés, para yo subir la pierna derecha tengo que bajar la izquierda. No es un movimiento asociado. El paciente psiquiátrico no es neurólogo, o por lo menos esperemos que no sea neurólogo, y no conoce esa sincinencia. Entonces, ¿qué le decimos al paciente? Cuando tenemos al paciente, a ver ahí, con los brazos así, le digo al paciente, coloco la mano encima de una mano y ahorita me paso para allá. Vamos con esta parte del público. Le decimos al paciente, a ver Aixa, sube esta mano. Y el paciente va a creer que estoy evaluando esta, pero yo estoy evaluando la otra. Entonces sube la mano y aquí siento el peso. Quiere decir que está fingiendo. Ok, vamos para acá. Vamos a suponer que el paciente tiene debilidad de este brazo, ¿verdad? Y yo le tomo el brazo que está supuestamente derecho. No es que tiene que tener ese brazo. Y yo voy a evaluar el paciente que tiene debilidad de este brazo. Voy a evaluar que primero el cuello. ¿Ok? Entonces coloco la mano aquí y esta mano aquí. Si este brazo genuinamente está débil, no se tiene que mover. ¿Ok? Entonces sube este. Y aquí yo siento el peso. ¿Tú no movió? Entonces, descubrir. Eso se realiza en los miembros inferiores y en los miembros superiores. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se realiza? Igualito, pero en los tobillos. Se coloca una mano en la región dorsal del pie y otra mano en el tobillo. Sube el pie y salimos al peso. Excelente tipo de movimiento. Tono muscular. Es el tercer parámetro que vamos a evaluar de la motricidad. Primero la topografía, segundo el grado de fuerza y tercero el tono muscular. El tono muscular puede ser de dos tipos: hipertonía o hipotonía, grado de tensión, de contracción de cada uno de los músculos. La hipertonía, desde el punto de vista neurológico, puede ser de dos tipos: rigidez o espasticidad. Ya sabemos que la espasticidad es un elemento, o es la hipertonía que acompaña el síndrome de neurona motora superior. Y la fisiopatología es que las vías facilitadoras e inhibitorias pierden su regulación. Es decir, el tono muscular está aumentado porque hay una exagerada función de la vía facilitadora y una pérdida total de la vía inhibitoria. Pero semiológicamente, cuando vamos a examinar el tono muscular de la espasticidad, llega un momento en que esa hipertonía fleja. Por eso es que hay una maniobra o un fenómeno que se llama el fenómeno de la navaja, en que el paciente está, lo típico del síndrome de neurona motora superior es que en el miembro superior el pulgar está incluido en la mano, los dedos cubren el pulgar, el antebrazo está sobre el brazo y todo el miembro superior pegado al tórax. ¿Ok? Entonces cuando intentamos extender el brazo, al principio tenemos un fenómeno de resistencia y después fleja. Ese es el fenómeno de la navaja. Si ustedes han tenido alguna navaja en la mano, si tienen sus abuelitos vivos, por lo menos mi abuelo se cortaba las uñas con navaja porque en su época no existían corta uñas. Entonces tenía su navaja y ¡pac! Se soltaba. Ahora, la rigidez es un fenómeno que está asociado al déficit de dopamina. Por eso es el tipo de hipertonía clásica típica de la enfermedad de Parkinson, en donde los músculos agonistas y antagonistas están todo el tiempo contraídos. Y el paciente tiene ese fenómeno de marcha en pequeños pasos. ¿Ok? El paciente que tiene rigidez no tiene déficit motor. O sea que si un paciente tiene déficit motor y yo le pregunto ¿cómo está el tono muscular? Y me dicen rigidez, están raspados.
¿Estamos claros? Porque el paciente con Parkinson no presenta déficit motor. La fuerza muscular está normal, pero no se puede mover bien. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. ¿Estamos claros con el tono? Sí. Otro elemento en la topografía que tenemos que estimar es si el déficit motor es proximal o distal. ¿Por qué tenemos que estimar esto? Porque la distribución de la debilidad en un solo miembro nos puede orientar si ese déficit motor es a causa de una neuropatía o de una miopatía. Cuando un paciente tiene síndrome de neurona motora inferior, es decir, que el nervio está enfermo, la debilidad es distal. Es distal. Es habitualmente coincidente con el patrón en guante y botín de la alteración sensitiva. Por eso es que la polineuropatía se complementa, ese apellido, con polineuropatía mixta. Polineuropatía porque son muchos nervios, y mixto porque tiene un componente sensitivo y un componente motor. Entonces, cuando vamos con la sensibilidad, el paciente no siente, y cuando lo vamos a examinar, no mueve. Entonces, vamos a tener que el paciente tiene dificultad para mover las manos, pero puede mover bien la parte proximal. El deltoides cumple su función perfectamente, pero no hay previsión, por ejemplo. Pero el paciente con miopatía, la parte distal está perfectamente bien. Deme la mano, y aprieta. Pero cuando le decimos suba los brazos, no los puede subir. ¿Entendido? ¿Estamos claros en esa parte? Sí. Y con eso terminamos la motricidad. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica. Pero ¿Ok? una pregunta. ¿El fenómeno de la rueda dentada se presenta en rigidez? Sí, la rueda dentada se presenta con rigidez. ¿Un voluntario o voluntaria? Para aprender. Dale, dice. A Mariana, dale. Ajá, vamos a ver, Mariana. ¿Cómo vamos a evaluar la motricidad? Sencillamente, si vamos a evaluar miembros superiores, ¿ok? Le decimos al paciente, dame la mano, dame la otra mano, aprieta, duro, para tu cuerpo. ¿Qué acabo de hacer? Primero, estimar la fuerza muscular, ¿ok? Ya levanto los brazos y dice, voy a ver si tiene 4 o 5. Y le digo que apriete las manos. Aprieta. Mientras está apretando, estoy verificando que la fuerza muscular distal está en buenas condiciones. Y cuando le digo que, o le ordeno que ala para tu cuerpo, ala es la proximal. ¿Entendido? Entonces, dame la mano, dame la otra mano, aprieta, ala. Topografía, fuerza y tono. Tiene 6. ¿Entendido? No puede tener 6. No puede tener Es 6. un chiste. ¿Estamos claros? Háganlo con el que tengan al lado. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Atendemos el tren salarial. Si en determinado momento estimamos que la fuerza proximal no es adecuada, recuerden que la palabra clave en el examen físico neurológico es asimetría. Asimetría. Apretó bien, pero no aló. Como que tiene fuerza proximal disminuida, le digo al paciente que coloque los hombros hacia los lados, ¿ok? O los brazos. Y le digo que eleve los brazos. Eleva los brazos y ahí estimamos la fuerza muscular. El paciente aquí venció la gravedad y aquí está venciendo la resistencia. ¿Estamos claros? Sí. No hay miopatías distales. No hay miopatías distales. Pero hay neuropatías proximales. Solamente son dos miopatías, son neuropatías proximales. La primera, la aguda,
que es el síndrome de Guillain-Barré, que el paciente, a pesar de ser una neuropatía, la debilidad es proximal. Y el segundo síndrome, que es, como dicen, el Guillain-Barré crónico, el síndrome de Wolfgang-Kugelberg-Welander. ¿Eh? ¿Quién? Wolfgang. Ok, Wolfgang. Kugelberg-Welander. Freddy Krueger. Como Welander, pero Welander. Ya eso es de especialidad. Simplemente el paciente va con el diagnóstico de miopatía, porque lo más frecuente de debilidad proximal es miopatía, le pedimos la electromiografía y dice el patrón es neuropático, es decir, los músculos están perfectos, los nervios son dañados. Entonces tiene el patrón proximal con los nervios dañados, Wolfgang. Lo publicamos y nos hacemos todo famoso porque eso es extremadamente raro. ¿Estamos claros? Wolfgang, Kugelberg, Welander, también conocido como síndrome de Kugelberg. Ah, sí, me lo sé. Correcto. A la larga. ¿Cómo? No hay miopatías distales. O sea, si el paciente tiene debilidad en la mano, siempre va a ser culpa del nervio, nunca de los músculos. En cambio, cuando hay debilidad muscular, es músculo hasta que se demuestre lo contrario. Porque hay dos enfermedades neurológicas que generan, que es el Guillain-Barré, que es el agudo. O sea, a este nivel ahí puede ser tanto músculo como este segmento, es verdad. Este puede ser tanto músculo como nervio. Correcto. Es lo que usted quiere decir. ¿Estamos claros? Sí. Ahora, en los miembros inferiores le decimos al paciente, para evaluar lo proximal, que eleve las rodillas. Entonces colocamos las manos en la rodilla, eleva la rodilla y estimamos la fuerza muscular. Eso es lo que se denomina disposición segmentaria de la fuerza muscular. Yo también le puedo evaluar la fuerza muscular para la aducción, o la abducción y la aducción, es decir, la pierna hacia afuera, pierna hacia adentro, pierna hacia afuera, pierna hacia adentro, ¿ok? Sobre todo si el paciente está acostado, eso lo podemos hacer. Y los pies, la parte distal, tenemos que sacrificar nuestros zapatos, ¿ok? Para que siéntate bien. Eso. Entonces le colocamos el pie sobre el pie, eleva el pie. Entonces con nuestro propio pie estimamos si el paciente tiene fuerza o no. Le decimos, písame. ¿Entendido? Entonces, la fuerza muscular, dame la mano, dame la otra mano, aprieta, ala, sube la rodilla, sube el pie, sube el otro pie, písame, y evaluamos la fuerza muscular. ¿Entendido? No es hacer la técnica, no es simplemente hacer la técnica, porque todo el movimiento es como bailar. Ajá, me muevo bien, pero es interpretarlo. ¿Ok? La interpretación. 3, distal, proximal, distal. O el que mismo. Neuropatía, miopatía. Miopatía, neuropatía. ¿Me explico? Es el entenderlo. Claro. Me acaba de abrir. ¿Verdad? Con esas maniobras se evalúa. Claro. Me acaba Si de quiere, abrir si el ella quiere, cerebro. puede. Que está espástica, la mano no puede. Es la infección. Uno tiene que ser astuto en el sentido de que ustedes van a escuchar mucho a los muchachos allá en el servicio que el neurólogo da el diagnóstico cuando el paciente pasa por la puerta, porque con la marcha ya uno evalúa fuerza muscular, el tono muscular y todo. El paciente que tiene podría caminar así. A decirle, le voy a evaluar la hepaticidad, si lo estoy viendo hepático del lago Mole. ¿Estamos claros? Sí. Un martillito que sirva. ¿Cuánto? Para que, por ejemplo, si el paciente está espástico, para que nos haga la reacción nada. Eso es una pregunta muy interesante. No le vas a fracturar la pierna a un viejito. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Poner la cebilla con acero. ¿Qué pasa? Entonces, güey, debe flejar. Y te trae el brazo, ¿no?
Dime, Zuli. Profe, ¿en qué casos es que se hace lo de los hombros? La manera- Cuando tú estimas que hay debilidad, o sea, lo puedes hacer siempre. Ustedes hagan todo siempre. Así esté normal, practiquen. Y esto Pero para resolver. Lo de. si sube los brazos, ya hay tres. Y después coloca los músculos proximales, por lo menos esta maniobra se utiliza mucho para, si el paciente tiene miastenia gravis, hay unas maniobras que se denominan maniobras de fatigabilidad. La maniobra de fatigabilidad es tratar de consumir la mayor o inducir al paciente que consuma la mayor cantidad de acetilcolina en la placa neuromuscular. Entonces le decimos, suba los brazos y baje los brazos 20 o 25 veces. Sube y baja, sube y baja. Y después cuando pone los brazos así, cae. ¿Entendido? Hay debilidad. O sea, él estaba bien, lo mandé a hacer ejercicio y tiene debilidad. Eso suma para miastenia gravis. ¿Entendido? Pruebas de fatigabilidad. Igualmente le puedo decir al paciente que está sentado, levántese, siéntese, levántese, siéntese, que repose un ratico, levántate, no puede levantarse. Prueba de fatigabilidad positiva. Tiene que ver con ejercicios de baja intensidad y que el paciente no. Siempre al paciente hay que ponerlo en desventaja. O sea, si un paciente, yo sé que tiene miastenia gravis, pero se levanta y se sienta perfectamente, lo coloco en un escabel. Y que se levante y se siente 10 veces hasta que quede ahí, ya no puedo más. Pero no por cáncer, sino por debilidad. Gracias a Dios, la miastenia gravis es una enfermedad de jóvenes. A los viejos no le da miastenia, no, es muy infrecuente. No, pero ustedes se imaginan que a los viejos les dieran miastenia. Ya que no va a ser el tiempo. Ok, entonces terminamos la motricidad y vamos La con los entonces también ocurre con miastenia gravis, ¿verdad? miotáticos. Los reflejos miotáticos también son un apoyo semiológico para ver si el paciente tiene diagnóstico o plantea diagnóstico de neurona motora superior o neurona motora inferior. Porque si es neurona motora inferior, ¿cómo va a estar los reflejos? Hiporrefléxico o abolidos. ¿Y cómo va a estar el paciente con síndrome de neurona motora superior? Exaltado e hiperrefléxico. Claro, cada quien tiene los reflejos como le da la gana. ¿Entendido? Entonces, que cada quien tiene los reflejos como le da la gana. Como quiera. Que un paciente puede ser constitucionalmente arrefléxico. Por ejemplo, si un paciente es parasimpático mimético, es decir, que predomina el tono parasimpático. ¿Cómo sabemos que predomina el tono parasimpático? ¡Hey, vamos para el cine! Espera. Vamos a comer una pizza. ¿Será? Vamos a quedarnos a dormir toda la vida hasta que nos muramos. ¿Será? Eso es, predomina la acetilcolina, eso es arrefléxico, mira, ni que le den un tiro se queja. Pero hay pacientes que dicen, vamos al cine, vamos para la playa, y cuando lleguemos a la playa vamos a volver a salir, y después vamos para casa, y vamos a estudiar para todo. Es simpático mimético, es hiperrefléxico. Ustedes lo soplan y se mueven. Entonces, hay pacientes que constitucionalmente son arrefléxicos, constitucionalmente son hiporrefléxicos y constitucionalmente son hiperrefléxicos. Y eso es normal. Ahora, ¿cuál es la palabra clave en neurología? Asimetría. Si pensamos asimetría en los reflejos, quiere decir que significativamente es patológico. ¿Qué pasó? Iba a decir que si un paciente tiene, por ejemplo, le hacemos el reflejo rotuliano y aquí hiporrefléxico y aquí hiperrefléxico. Ahí está pasando algo. No sabemos qué. El resto del examen neurológico nos dirá, pero está pasando algo. Entonces, en los miembros superiores, vamos a ponernos de frente. En los miembros superiores, vamos a tener los reflejos que vamos a evaluar en el brazo y los que vamos a tener en el antebrazo. En el brazo vamos a evaluar el reflejo tricipital y el reflejo bicipital. El reflejo tricipital colocamos al paciente a 90 grados del brazo con el antebrazo, que vuelve el antebrazo, y percutimos con la parte, con el vértice del triángulo del martillo, la parte distal del tríceps. ¿Ok? Y el paciente va a mover. ¿Ok? Aquí lo puedo agotar. Con la misma maniobra percuto el tendón del bíceps. Percuto el tendón del bíceps. No lo estás haciendo. No. Sale sobre el patán. Percuto el tendón del bíceps y el paciente va a mover. ¿Entendido? Al lado del dedo. En el dedo. Percute en el dedo. ¿Ok? Coloca con el dedo índice, percute
el tendón del bíceps, ¿ok? Y el paciente tiene su brazo así, percute, tricipital, bicipital, ¿ok? Igualmente lo puedo hacer en este brazo, tricipital, bicipital. Ahora vamos a ver. Como la mayoría somos derechos, ¿ok? El que es zurdo lo hace con la zurda, pero es la minoría, lamentablemente. Si estamos de frente al paciente, hacemos la misma maniobra, ¿ok? Y aprovechamos y percutimos el reflejo estilo radial y cúbito pronador. Percusión, 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 percusión. ¿Entendido? Tricipital, bicipital, estilo radial, cúbito pronador. Y con el brazo contralateral colocamos el pulgar en el tendón del bíceps, bicipital, tricipital, estilo radial, cúbito pronador. 1, 2, 3, 4. ¿Entendido? Repito. 1, 2, 3, 4. Con el otro brazo. 1, 2, 3 y 4. Si quieren resumir, estirar los bracitos, colocan el brazo acá. Tricipital, tricipital, bicipital, bicipital, estilo, estilo, cúbito, cúbito. ¿Entendido? ¿Trajeron sus martillos? Sí. El paciente neurológico se examina sentado. ¿Entendido? Entonces trate de estar uno sentado y el otro de pie para evaluarse los reflejos. Repito. Tricipital, bicipital, estilo radial, cúbito pronador. Hola. Tricipital, bicipital, estilo radial, bicipital, cúbito pronador, estilo radial. Me va a partir. ¿Cómo es que así, Brad? Pregúntale al profe. ¿Cómo poner una así? Ah, ya El hiciste. dedo se percute en el bicipital. Bicipital no. A mí. El martillo tiene que pendular. Ustedes tienen que tomar una decisión entre la parte ancha y la parte fina. Ahí tienen que colocar dedo pulgar y dedo índice y hacer que pendule el martillo. No lo pueden agarrar con un lápiz ni con un hacha ni con una tarjeta. Que pendule con descuidada elegancia. Dale, Con su brazo izquierdo. ¿Ok? Brazo izquierdo con brazo izquierdo. Hágalo pues. No lo veo. Párense si se tienen que parar. Brazo izquierdo con brazo izquierdo. Mírenme. Miren al profe. Brazo izquierdo con brazo izquierdo. Con la mano izquierda, el dedo pulgar tiene que estar en el tendón del bíceps. ¿Ok? Y el antebrazo del paciente descansando en su antebrazo. No lo veo. Ajá, ¿estamos bien? Ajá. Ya, aquí, ¿quién es el paciente? Yo. Ok, entonces fíjense, con la mano derecha, los que van a examinar, con la mano derecha tienen el martillo, percuten su dedo pulgar, ese es el reflejo bicipital.
Vuelvan a percutir. Vuelvan a percutir. Bicipital. Ahora percutan el tercio distal del tríceps. Percutan. ¿Están percutiendo? No importa si sale o no sale, no se preocupen. Recuerden que tiene que descansar el brazo. Después percuten el tercio proximal del antebrazo. ¿Ok? Y posteriormente el tercio distal del antebrazo. Bicipital, tricipital, estilo radial y cúbito. ¿Lo conseguiste? Atención, entiendan una cosa, los reflejos se agotan. Después que salgan dobles, Este es el brazo derecho de Osvaldo. Sí. Aquí es un punto, aquí es otro, aquí es otro, aquí encima del codo, encima aquí, aquí y aquí. Este para aquí. Para el video. Jóvenes, viejos. Pérez Rafa, corrijo. Cúbito pronador es el proximal, el estilo radial es el distal. Brazo derecho del paciente que pendule el brazo y percutir. Brazo izquierdo del paciente, brazo sobre brazo. Por supuesto se lo estoy explicando porque yo soy diestro. Aquí, ¿quién es zurdo? En los que sean zurdos, al revés. ¿Entendido? Tan sencillo como eso. Ahora, los miembros inferiores. Reflejos miotáticos. Tira los brazos la piernita. Un poquito menos. Vamos, el primer reflejo miotático de los miembros inferiores es el reflejo rotuliano. Entonces, identificamos la rótula con la espina de la tibia y eso que palpamos es el tendón rotuliano y lo vamos a percutir. ¿Ok? Lo que vamos a examinar es la extensión de la pierna sobre el muslo. No tiene que pendular, porque tenemos que ver que el muslo se contrae. Y dime todo. Yo he visto que colocan un brazo debajo de... Eso sí está acostado. O sea, el paciente, el examen neurológico del paciente acostado tiene sus variaciones. En este caso es eso, pero el paciente neurológico se examina sentado. Si el paciente está sentado, esta es la técnica. Ahora, si el paciente está acostado y tiene alteración del estado de conciencia y no se puede sentar, subimos el miembro inferior y percutimos. Pero no tiene ningún sentido que el paciente sentado estemos elevando los miembros. Ninguno. Eso es un error. ¿Ok? Y el otro reflejo miotático de los miembros inferiores es el reflejo aquiliano. ¿Ok? Donde percutimos el tendón de Aquiles. Colocamos nuestra mano izquierda en el antepié y percutimos el tendón de Aquiles. Tan sencillo como eso. Hay algunas variaciones. Le podemos decir al paciente, por ejemplo, que se coloque de rodillas en la silla y percutimos el tendón de Aquiles. Eso es una variación. Pero lo importante es que pesquisemos con nuestra mano la flexión plantar del pie. Entonces, son 4 reflejos miotáticos en el miembro superior y 2 reflejos miotáticos en el miembro inferior. En el miembro superior, tricipital, bicipital, cúbito pronador
y estilo radial. Y en el miembro inferior, rotuliano y aquí. ¿Qué te puede decir? De la cara. ¿Perdón? La vela y superciliar, cosas así. Sí se puede hacer, pero eso ya es más de especialidad. O sea, si esto no está... O sea, el reflejo trigeminal, percutir la mandíbula, lo podemos hacer, por supuesto. Pero lo más importante es aprender es los miotáticos. Ahora, ¿qué evaluamos con el reflejo miotático? La vía aferente y la vía eferente, que es el mismo nervio, y el centro efector, que es la médula espinal. En el reflejo miotático la vía no llega hasta corteza cerebral. ¿Cómo lo vamos a reflejar en la historia? Hacemos un homúnculo, ¿ok? Y lo normal es que el paciente tenga 2 cruces de reflejo. Eso indica que el paciente está normoreflexivo. ¿Entendido? Sí. 2 cruces indica que está normoreflexivo. Ahora, si el paciente está hiperreflexivo, dependiendo del miembro, le sumo una cruz. ¿Entendido? Sí. Y si el paciente está hiporreflexivo, menos una cruz. Y si el paciente tiene 2 cruces en cada miembro, quiere decir que está normoreflexivo. 2 cruces en cada miembro. Ahora, si yo quiero expresar que el paciente está hiperreflexivo, dependiendo de la zona donde esté hiperreflexivo, sumo una cruz. Si coloco esto, quiere decir que está hiperreflexivo global. Claro, yo tengo que escribir hiperreflexivo global. Escribir hiperreflexivo y hacer el dibujo. Eso es como la parte de dermatología, que lo tengo que escribir y lo tengo que dibujar. Ahora, si el paciente está areflexivo global, se coloca 0 sobre cruz. ¿Estamos claros? Yes. Eso en todos los miembros. ¿Ah? O nada más se pone En ese- cada uno. Recuerda que lo importante en el examen físico es la asimetría. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene dos aquí, pero aquí tiene 3, y aquí tiene 3. ¿Qué quiere decir? Que hay hiperreflexia y global izquierda, por ejemplo. O el paciente puede estar normal, y aquí areflexia. Quiere decir que tiene una neuropatía, probablemente una compresión nerviosa en el miembro inferior izquierdo. Ahí no se coloca 0 sobre cruz. Lo puedes colocar. Muy bien. ¿Estamos claros? Entonces, los reflejos nos ayudan a corroborar, sumar al cuadro clínico de neurona motora superior y corroborar, sumar al cuadro clínico de neurona motora inferior. Profe, disculpe. En fuerza muscular, ¿cómo lo redactamos en historia? También eso. Fuerza muscular, como teníamos aquí. 1, topografía. 2, grado. 3, tono. Y 4, si es proximal o es distal. La topografía con la proximidad lo puedes colocar de una vez. Por ejemplo, puedes decir hemiparesia, proximal o distal. 3 sobre 5, miembro superior, 2 sobre 5, miembro inferior, 3 sobre 5 global, 4, 3, lo que tenga cada miembro. Hipertónica y hipotónica, con rigidez o hipotónica, ¿entendido? Perdón, hipotónica y hipertónica. Y si es hipertónica, si es rigidez o hepaticidad. Si es proximal o es distal. Nada más, eso es lo que hay que describir en motricidad. Gracias. Y los reflejos, si están presentes o no están presentes, el grado de los reflejos y la topografía también a través del dibujo. ¿Ok? ¿Esto es quién? De Daibeli.
¿Qué, madre? Lo que acabo de decir. De los reflejos de la fuerza muscular. Fuerza muscular. La fuerza muscular. 1. La topografía de la fuerza muscular, es decir, ¿dónde está el déficit? Segundo, si ese déficit es proximal o distal. Tercero, si esa debilidad, ¿qué tan intensa es? Es decir, el grado de fuerza muscular. Y cuarto, el tono muscular. Si está hipotónico e hipertónico. Y si está hipertónico, si tiene rigidez o espasticidad. En este caso, si tiene debilidad, lo más probable es que tenga espasticidad. El sexto parámetro del examen físico neurológico es la maniobra de rigidez de nuca. La maniobra de rigidez de nuca es muy sencilla, muy sencilla. Presten atención porque no la vamos a dramatizar. El paciente tiene que estar acostado, de cúbito supino, boca arriba. Y vamos a colocar nuestra mano izquierda, sea zurdo o sea diestro, nuestra mano izquierda, porque vamos a estar a la derecha del paciente, en el opicio. En el opicio, es decir, en el ángulo más distal del cráneo. Ahí vamos a colocar la palma de nuestra mano. Y en el paciente vamos a intentar llevar la mandíbula hacia el tórax. Nada más. Eso es todo. Si el paciente o tenemos nosotros la capacidad, la facilidad de llevar la cabeza hacia el tórax, la mandíbula hacia el tórax, el paciente no tiene rigidez de nuca. Pero si el paciente tiene las meninges irritadas, ya sea por un microorganismo, lo que se denomina una meningitis infecciosa, o por un químico, por ejemplo la sangre, meningitis química, el paciente va a tener rigidez, es decir, que no vamos a tener la capacidad de llevar la mandíbula al tórax. Si expresamos mucha fuerza, el paciente se puede levantar en bloque, ¿entendido? Solamente hay un diagnóstico diferencial, que el paciente tenga artrosis cervical. Un paciente con rigidez de nuca genuina, tenemos dificultad para la flexión de la nuca, pero podemos rotar perfectamente el cráneo. Es decir, un paciente lo podemos llevar hacia los lados, pero cuando queremos flexionarlo, no se puede. En cambio, si el paciente tiene artrosis cervical, no podemos flexionar, pero tampoco rotar. ¿Estamos claros? Por supuesto, si el paciente tiene ya su historia de cefalea, fiebre, y tiene ese fenómeno, no voy a plantear que es una artrosis. Tiene cefalea, fiebre y artrosis cervical. O sea, no. Rigidez de nuca. Profe, ¿va a estar acompañada de dolor? Si el paciente está consciente, puede referir el dolor. Pero, por ejemplo, si llevan la mandíbula al tórax, ¡ay, me duele! Eso no es rigidez de nuca. Ese es dolor a la dorsiflexión, es otra cosa. Si hablamos la semana pasada, que eso no existe. O sea, no es que no existe, está descrito, pero es su historia de la medicina. Porque si está positivo Kernicterus y no hay rigidez de nuca, no es valioso. Y si ya tiene rigidez de nuca, ¿para qué voy a hacer Kernicterus? ¿Verdad? Hay que evolucionar. La doctora Isabel comentó que al hacer la maniobra de para de nuca, sí, podía recorrer las piernas porque dolía. Eso es carnívoro. Claro, pero eso no es lo valioso para nosotros. ¿Ok? El paciente puede tener fenómenos infinitos. Lo importante es que prestemos atención a lo que debe ser. A lo que debe ser. Cuando nosotros pasamos revista, sobre todo en neurología, simplemente es para ver esos fenómenos. Que el paciente, los residentes me dicen, doctor, no sabemos si tiene séptimo par o tiene tos hiperpleural, si tiene lagoftalmo o tosis. Y uno va para ver. Y la sumatoria de los demás signos es que nos ayuda. Ah, no, nació así, feo. Pero es feo. Sí, porque tiene el ojo caído, todo torcido, pero levanta y cierra, no hay parecia. Entonces, no, ¿qué hace? Pero a veces sí hay elementos genuinos. Muy bien, entonces rigidez de nuca, la
marcha y pruebas cerebelosas. Dijimos en la clase anterior que el cerebelo es el gran director de orquesta del sistema nervioso. La coordinación de los músculos agonistas con los antagonistas depende de la indemnidad del cerebro. ¿Cómo vamos a evaluar? Lo primero o la primera maniobra que nos tenemos que aprender son las maniobras de metría, es decir, la capacidad que tiene el paciente de calcular las distancias y ejecutar los movimientos de una forma coordinada. Tocarse la nariz es una de las principales maniobras, la más frecuente de evaluar. Le decimos al paciente, lleve los brazos hacia adelante, con el dedo índice tóquese la nariz. Con la otra mano, rápidamente, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos. Esa es una forma. Podemos sensibilizar la maniobra. Es decir, ¿qué es sensibilizar? Hacer la maniobra un poco más difícil para ver si el paciente tiene la capacidad. Y lo utilizamos con cualquier elemento que tengamos en la mano. Puede ser un marcador, un bolígrafo o el mismo martillo, que ya lo entrega. Le decimos, toque el lápiz. Y ahora toque el lápiz. Y ahora toque el lápiz. Vamos aquí con AX. Toque el lápiz. Y ahora. Eso es puro cerebelo derecho. Ahora vamos con el cerebelo izquierdo. Toque el lápiz. Toque el lápiz. Lo importante del examen físico neurológico es ubicar la lesión. Cuando el paciente tiene déficit motor y es neurona motora superior, las lesiones son contralaterales. Si la lesión es neurona motora inferior, es ipsolateral. En el cerebelo siempre es ipsolateral, es decir, si el paciente tiene alteración en la metría de un lado, la alteración está en el cerebelo del mismo lado, ipsolateral. En los miembros inferiores también se puede evaluar. Le podemos decir al paciente, por ejemplo, que se toque la rodilla, que se toque el tobillo contralateral, que se toque rodilla, tobillo y rodilla. Eso es puro cerebelo. Rodilla, tobillo, rodilla. De hecho, se llama en los grandes textos ingleses prueba talón rodilla. Talón rodilla. En otras regiones más nórdicas, prueba rodilla talón. No se les olvide. Otro elemento en el examen físico del cerebelo es la alternancia del movimiento. Le decimos al paciente que coloque una mano extendida y con la otra mano que alterne los movimientos. Y si no, así no se hace nada. ¿Ok? Que alterne. Palma y dorso, y con la otra mano. Con los ojos abiertos y con los ojos cerrados. ¿Ok? ¿Qué elementos tenemos que tomar en cuenta? ¿Se acuerdan? Los requisitos para evaluar la sensibilidad. ¿Cuáles son los requisitos para evaluar la sensibilidad? Que el paciente esté consciente y orientado, ¿verdad? Y no tengo alteración en el estado mental. Que no tengo alteración que en no el estado. tenga alteración. Está fácil. Entiende lo que estamos diciendo, ¿verdad? Ahora, para evaluar el cerebelo, requisito fundamental que no tenga déficit motor, por el amor de Dios. Si tiene déficit motor, no podemos evaluar. No sabemos si la dismetría es por paresia. ¿Y qué me preguntó? Que si el paciente tiene déficit motor, no sabemos si hay dismetría o es por el déficit. ¿Okay? La lógica nos indica que las lesiones del cerebelo no tienen déficit motor. Entonces, por donde se examine si el paciente tiene déficit, no se puede evaluar el cerebelo. Ya con eso es suficiente. Sin embargo, hay maniobras adicionales que pueden sumar cuando tenemos dudas si hay alteración cerebelosa.
Por ejemplo, una de las maniobras es la que le explicó la doctora Isabel, la maniobra de Stewart-Holmes. Vamos, Giselle, que te la aprendiste de memoria, vamos a practicar. A ver. Ay, se Por paró. el celular. El paciente que tiene alteración cerebelosa pierde la simbiosis entre los músculos agonistas y antagonistas. Es decir, si el paciente va a contraer antebrazo sobre brazo, tiene que contraer el bíceps y relajar el tríceps. Es lo lógico pensar. Entonces, en un paciente con trastorno cerebeloso se pierde esa regulación. La maniobra de Stewart-Holmes, como ustedes frente a mí, busca poner en evidencia esa alteración. Entonces, con nuestra mano izquierda protegemos la cara del paciente y le decimos que genere una flexión forzada antebrazo sobre brazo. Flexión, duro, duro. Y lo suelto. Un paciente que tiene su cerebelo indemne tiene la capacidad de frenar. En cambio, si hay una alteración cerebelosa, el paciente se golpea. Por eso coloco mi mano para protegerlo. ¿Entendido? Flexiona duro, duro. ¿Ok? La mano, flexiona duro. Y frena. Eso es una maniobra de Stewart-Holmes negativa. Sí se pega. Lo positivo es que se golpee. Un paciente no se debe golpear por ninguna circunstancia. Tiene un trastorno cerebeloso, tiene un trastorno psiquiátrico. Pero nadie se tiene que dar un golpe. O es mal criado, tiene un berrinche. Se golpea. Stewart-Holmes. O sea, se le dice Stewart porque no es son todos estos síndromes y epónimos son ingleses o franceses. No hay epónimos estadounidenses. Creo que el único estadounidense son los relacionados con hemorragia subarachnoidea, Pero ese Mingazzini, ese es italiano, ¿no? de verdad que no sé si es italiano o es chino o es francés. ¿Perdón? Un neozelandés es polaco. Mingazzini estaba diciendo que debe ser francés, italiano, a lo mejor. Va a ser Silencio. V en inglés. Estados Unidos no entró a la palestra neurológica hasta el año 30, año 40, con Henry Cushing. Henry Cushing fue un gran neurocirujano, pero es padre de los cuidados intensivos. Él crea las unidades de cuidados intensivos y ahí es donde entra la palestra de Estados Unidos en la neurología. Ese es el del síndrome de Cushing. El del síndrome de Cushing, enfermedad de Cushing, síndrome de Cushing, día de Cushing, todo lo Cushing. Cushing trabajó con un médico español que a lo mejor no han escuchado por el hospital que es muy famoso, el Gregorio Marañón. Gregorio Marañón era endocrinólogo español. Durante la Guerra Civil Española viaja a Estados Unidos, conoce a Cushing y por eso es que Cushing, siendo neurocirujano, describe enfermedades endocrinológicas. ¿Ok? Historia de la medicina. Otro elemento cerebeloso es la marcha, y con esto empezamos las marchas. La marcha cerebelosa. Si un paciente tiene alteración del cerebelo, tiene una marcha característica, que está descrita como el paciente que aumenta su base de sustentación. Es decir, el paciente con trastorno cerebeloso no puede tener las piernas muy juntas porque se puede caer, pierde el equilibrio. Entonces, para poder caminar tiene que separar las piernas y camina, con las piernas separadas. Este es lo típico de la marcha cerebelosa. Es muy infrecuente verlo, de verdad que es muy frecuente verlo, pero si vemos un paciente caminar con los brazos extendidos y las piernas separadas, el trastorno está en el cerebelo. Está rascado. ¿Entendido? Doctor, ¿y si la lesión está en el hemisferio cerebeloso, se va a ver diferencia?
si la lesión está en un hemisferio, en un solo hemisferio cerebroso, puede tener lateralización de la marcha. Cuando va a caminar, se va de lado. El paciente lo dice que está de lado. Pero si la lesión es aguda, el paciente tiene tanto vértigo que no camina. Normalmente el paciente con síndrome vertiginoso por lesión en el cerebelo va en silla de ruedas a la consulta, porque no puede caminar. ¿Entendido? Ahora, sí podemos diferenciar un poco, o debemos diferenciar con la marcha, los trastornos de cordón posterior y los trastornos cerebelosos, porque los dos trastornos aumentan la base de sustentación. ¿Cómo creen ustedes que se diferencia la marcha? O sea, si voy caminando así, tengo lesión en el cerebelo o en el cordón posterior. ¿Por qué? ¿Quién dijo cerebelo? Así está. No tanto cerebelo. ¿Por qué no el cordón posterior? ¿Qué sensibilidad se transmite a través del cordón posterior? La sensibilidad profunda, ¿verdad? Vibración, disposición segmentaria. Yo no sé dónde está mi cuerpo. Entonces trato de enviar esa señal a través de pasos fuertes. Entonces el paciente con trastorno cerebeloso camina tranquilamente con los pies separados. Pero el paciente con trastornos en el cordón posterior separa las piernas pero golpea para que la vibración genere el sentido de posición del cuerpo. Esa no es la marcha en este par. No, la marcha en este país, continúo con las marchas, es la marcha de las neuropatías. Hay un nervio, recuerdan anatomía, neuroanatomía, plexo crural, las ramas terminales, las ramas distales del plexo crural, una de las más importantes es el nervio ciático popliteo externo. El ciático popliteo externo inerva el tibial anterior, cuya función es la flexión dorsal del pie. Entonces el paciente cuando tiene neuropatía periférica y se altera ese nervio, no puede realizar la flexión dorsal y arrastra los pies. Para evitar arrastrar los pies, el paciente eleva las rodillas, ¿ok? Y camina como un caballo de paso. Eso es lo que se denomina marcha de caballo de paso o en stepech. O sea, todos los pacientes con trastorno de la marcha arrastran los pies. Es cómo lo arrastran, ¿ok? Porque el paciente en este stepech, si tiene debilidad proximal, también la va a arrastrar, pero va a arrastrar en la punta. De hecho, una pregunta de examen, no, una pregunta muy malvada de los posgrados de neurología es que yo le tiro el zapato al residente y le digo qué trastorno de la marcha tiene, dependiendo de dónde está el desgastado. Claro. Es sencillo, son neurólogos, van a ser neurólogos. Ustedes quieren que no vea un neurólogo bueno. Eso es crueldad animal. Dependiendo de los modelos años, si tiene un trastorno de la marcha, va a estar desgastado. Tiene un patrón muy característico. Yo un mocho. O sea, un buen neurólogo dice afuera, se lee el zapato. O sea, Si el paciente tiene la debilidad proximal, el zapato va a estar más desgastado en la punta. Depende. Porque el paciente que tiene debilidad proximal tiene una nueva marcha. ¿Cuántas marchas llevamos? ¿Como 3 o 4? La marcha de la miopatía, que es la marcha de Anabe. Normalmente el paciente con miopatía, la fuerza muscular de los pies está perfecta, pero tiene que balancear las caderas para poder caminar. Entonces, Es un pingüino. Con un palo. Es un pingüino. Ánade o de pato. ¿Qué es un ánade? Un pato. ¿Qué es un pato? Un ánade. Un pingüino. Ornitorrinco. No, ustedes nunca han visto un pingüino así. Caminas así como en una cadena. Bien. Entonces, como tiene debilidad proximal, el paciente trata de balancear el cuerpo para poder desplazarse. ¿Entendido? Esa es la marcha típica de las miopatías. Excelente. Hay otra marcha que se denomina la marcha del segador, que
que es la típica marcha del paciente que tiene ictus secuelar. ¿Por qué ictus secuelar? No necesariamente tiene que ser ictus, puede ser cualquier lesión de neurona motora superior cuando se ubique en corteza cerebral. ¿Qué pasa? El paciente, cuando tiene una alteración de la neurona motora superior, tipo síndrome piramidal, incluye el pulgar sobre la mano cerrada, antebrazo sobre brazo y todo el miembro superior pegado al tórax. Y en el miembro inferior extiende el pie y tiene incapacidad para flexionar las rodillas. Motivo por el cual cuando va a caminar simula ¿Qué está barriendo? ¿Han visto el símbolo de la muerte? Eso se llama cegar. Entonces camina como el segador. Y con la mano no se Ustedes lo van viendo caminando. El segador o marcha Pareto espástica. Punto y coma. No sé qué viene, pero todavía no son otros. La mancha del cerebelo aumento. Sí, claro. Cualquier lesión del cerebelo tiene alteración en la marcha. Si el paciente, por ejemplo, tiene un tumor cerebeloso y la cirugía de cerebelectomía, se le quita el cerebelo completo al paciente, queda con esa marcha. Puede vivir perfectamente. Dime, Mariana. Esa última marcha que te acabo de explicar, la mancha del cerebro, no es propiamente del cerebelo, puede ser por la secuela del ictus. ¿De qué? ¿Esta que estoy explicando? La última, sí, la Sí, mancha del claro, cualquier secuela de una cirugía, secuela de traumatismo craneoencefálico, cualquier lesión cerebral. Recuerden que el examen físico neurológico no es para identificar la causa, es dónde está el problema. Ahora, si el paciente ustedes lo ven, van para Gomol, van para San Luis, se comen una barquilla y se sientan, van a ver miles de pacientes caminando y van rapiditos, porque esa es la secuela. A lo mejor hacen terapia del brazo y no hacen terapia de la pierna. Van caminando. O agarrados. Cuando la familia está entrenada, van caminando con sus familiares y se toman la mano de ese lado para que no se vean. ¿Ok? Ustedes van a ver miles de pacientes con Parkinson que van a llegar a la tienda y le van a decir al mostrador que les enseñe aquí, oye, ustedes van a saber por qué se agarran la mano, para que no tengan el temblor. Ay, ¿me puede enseñar eso? ¿Me puede enseñar eso? Eso tiene Parkinson hasta que se muestre lo contrario. Ay, pero yo hago eso. ¿Ok? Tengo Parkinson. O van caminando con la marcha o con la andadera, porque no saben qué tipo de apoyo pueden tener. El paciente aquí en Maracaibo utiliza andadera, bastón y silla de ruedas a diestra y siniestra, no saben qué se van a poner. O bueno, me voy a poner el bastón de 3 puntas porque luego pasa a mí, la Gomol de 2 puntas, no sé. Hay que poca cultura en eso. Lo importante es que tenemos que estar atentos en nuestra cotidianidad, porque ahora que les he abierto los sentidos a la neurología, todos tenemos trastornos neurológicos, todos, ninguno nos salvamos. Yo lo veo ahorita, solamente con verle la cara ya sé quién va a tener Parkinson, el tipo de lesión. Profe, háganos una ¿Quién va a lista. tener? el examen coloca, bueno, tú propenso a Ahí, estos elementos. Van para un centro comercial, salen para una tienda, ya no, la vida les cambió. Ya uno, ¿viste cómo camina? ¿Cómo que cómo camina? Eso es como ver el aura, leer la mano. Préstame la mano. Déjame verte el zapato. O sea, los movimientos involuntarios, no hemos visto la clase de movimiento involuntario, la vamos a ver el semestre que viene. Pero eso es espectacular. Ahora, la última marcha, lo que se denomina marcha en tijera, que es lo mismo que la marcha paretoespástica bilateral, típico del síndrome de Little o parálisis cerebral total. Lo que ustedes han escuchado como parálisis cerebral infantil, si ustedes van a la clínica San Rafael, van a esos sitios donde hacen mucha terapia de rehabilitación, van a ver niños que tienen los 2 dedos incluidos, la mano sobre los
pulgares, los dos brazos pegados al tórax y que caminan de esta forma. ¿Entendido? Hay niños que han hecho terapia y llegan adultos, pero caminan de esta forma. No pueden flexionar las rodillas. Y es porque hay lesión en corteza cerebral bilateral. No pueden flexionar la rodilla bilateral, entonces tienen una marcha en segador bilateral. Si me ven de frente, segador bilateral. Pareto espástica bilateral o marcha en tijera. También la pueden presentar los pacientes que tuvieron lesión medular, pero no afectó los brazos, sino solamente, por ejemplo, el segmento torácico hacia abajo. Pueden caminar como una misa, pero los brazos se respetaron porque el plexo braquial no se afectó. Ustedes se pasan. Eso es falta de desconfianza. Bien. ¿Preguntas? Dice. Tengo dos ahora. La primera es la diferencia de la marcha del segador con la marcha de tijeras. La marcha del segador, la típica, es solamente de un lado del cuerpo. O sea, un lado del cuerpo está normal, el brazo estirado, Silencio. la pierna con la capacidad de flexionar. Pero el otro lado, el que está espástico, el brazo pegado hacia el tórax y la incapacidad para flexionar la rodilla, lo que obliga al paciente a hacer ese movimiento en segador. ¿Ok? ¿Cuál es de las marchas? ¿Cuáles son de un solo lado? Todas pueden ser bilaterales, todas. Porque si el paciente, por ejemplo, tiene un accidente, lo que le pasa mucho a los futbolistas, tiene una lesión en cierto popliteo externo, porque le dieron una patada, fractura de fémur, lo que sea, el paciente va a caminar de un lado bien y el otro lado es derecho. La única que ¿Ok? sí es bilateral es la de tijera. Sí, claro, la de las miopatías. No hay hemimiopatía, ¿no? Las miopatías siempre son bilaterales, pero tienen en los inicios de la aparición puede ser unilateral. Recuerden que el paciente ya cuando tiene todo florido, el cuadro clínico es fácil, ¿ok? Pero la idea del examen neurológico, la idea de tener la especialidad de neurología es que con pocos elementos se plantea un diagnóstico temprano. ¿Cómo se describe eso en el examen? ¿Qué? Marcha. La marcha, el tipo de marcha. Camine para allá y para acá y ustedes definen. Marcha en segador, marcha en este page, marcha con aumento de la base de sustentación, marcha tabética se llama también, marcha de ánade o marcha de pato. ¿Cómo se llamaría la marcha del trastorno? Marcha tabética, de tabes dorsal. Pero Entonces, todas podrían ser bilaterales. La única que tiene un solo lado es la de segador. todas pueden ser unilaterales. Todas pueden ser unilaterales. Lo que tienen que ver cuando un paciente tiene trastorno en la marcha, es prestar atención a qué fenómeno está pasando. Si tiene dificultad para flexionar la rodilla, si tiene el pie caído, si tiene el aumento o la movilidad de las caderas para poder balancear y desplazarse. Cada vez que sucede ese fenómeno, identificar a qué más se parece. ¿Puede haber una marcha en tijera a un paciente con una miopatia? No. Si tiene marcha en tijera, eso es neurona motora superior bilateral. ¿Otra pregunta? Ok. Entonces, a partir de este momento, No. hoy es qué? Hoy es 14 de julio. 14 de julio, 12 del mediodía, examen físico neurológico completo a todos sus pacientes. A partir de mañana, los que tocan piso séptimo, octavo y el servicio, la brigada que le toque esos servicios, participan en el examen físico neurológico de todos los pacientes.
y vamos a estar ahí para contestarle. Yo voy a asignar un residente a cada uno de los pisos para hacer la práctica. ¿Entendido? Ok. Entonces estén atentos a la llegada de cada residente para presentarlo. Creo que si el paciente no puede pararse, no le evaluamos la marcha. No se puede evaluar. Marcha, no evaluarle. Si tiene trastorno de estado de conciencia, no se puede evaluar la marcha. Por ejemplo. ¿Estamos claros? Bueno, jóvenes, feliz tarde. Gracias por venir. Gracias a usted, profe.